Eh, Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar esta tarde con la ayuda de Dios. Bueno es alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, y me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. La Escritura, en una parte de los Evangelios, el Señor Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es decir, que Dios se las ha arreglado para que la palabra de Dios permanezca, no solamente a través de palabras asentadas en algún libro, sino también en el corazón de todo ser humano. Es decir, que no ha habido forma, ni la habrá, para que la gente o las personas que quieran acabar con la palabra de Dios, pues lo hagan. Sencillamente porque Dios ha puesto en la tabla o en el corazón de los seres humanos los mandamientos. Es decir, que la palabra de Dios permanece para siempre. Y bueno, para poder iniciar esto, pues quisiera yo que oráramos, pedirle a Dios en esta tarde, ¿no?, y hacer una oración. Señor, te damos a ti gracias. Gracias, Señor, por visitarnos en medio de la alabanza y aún ministrarnos a través de los cantos. Mas aún queremos que tú nos ministres con tu palabra, Señor. Que nos hables, como decía este canto, tu voz queremos escuchar. Voz de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús, ven a acompañarnos, Señor. Te lo rogamos a ti. Amén. Pues ciertamente los cielos, la tierra, un día pasarán, arderán sus elementos, dice la Escritura, pero la palabra de Dios permanecerá. Y bueno, para que esa palabra se cumpla, Dios ha utilizado medios, y entre esos medios hay innumerable número de personas que han hecho que esto sea una realidad. Y reitero, aunque no hubiese hombres dispuestos a guardar o hacer que de alguna manera la palabra de Dios permanezca, pues Dios se las arreglaría de otra manera y de otras formas. Y bueno, para poder iniciar quiero mencionarte el testimonio de este hombre, junto con muchos otros que le acompañaron. Richard Urban, este hombre fue un predicador, llegó a ser un ministro, un pastor, y este hombre en el comunismo, cuando el comunismo ocupó Rumania, este hombre lo que hizo fue pararse por la verdad, porque cuando el comunismo llegó, pues ocupó esos lugares privilegiados, incluyendo el de las iglesias, para así utilizarlo para sus propios fines. Y bueno, lo que el comunismo hizo estrictamente fue prohibir la lectura de la palabra de Dios y también el predicar el evangelio, de tal modo que si ellos se enteraban que alguna persona predicaba el evangelio de Dios, pues lo que harían era golpearlo, meterlo a la cárcel y bueno, inclusive quitarle la vida. Es lo que estaban dispuestas estas personas del comunismo a hacer. Y bueno, dice Richard que ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio con tal de predicar, de extender el evangelio del reino de Dios, es decir, la palabra. Ellos aceptaron el precio y ellos decían, fue un acuerdo tácito entre ellos y nosotros, porque nosotros predicamos y ellos nos golpeaban. Era un acuerdo. Y bueno, ellos decían, este hombre testifica, nosotros éramos felices predicando el evangelio y ellos lo eran golpeándonos. Es decir, era un sentimiento mutuo, era un acuerdo mutuo entre ambas partes, donde estaban ellos dispuestos, por un lado, a sufrir y los otros, obviamente, estaban dispuestos a golpear a estas personas. Inclusive, Richard Urban dice que él ya no se acordaba del número de veces
en que ellos fueron golpeados, flagelados, maltratados. Y él cuenta que en una ocasión estaba un hermano de ellos compartiendo la palabra. Y entre tanto que predicaba, a media frase entraron estos guardias y escucharon que predicaban la palabra de Dios, lo tomaron y lo llevaron al final del pasillo, el cual era el lugar que ocupaban para así golpear, flagelar. Y bueno, esos castigos, dice este hombre, que parecían interminables. Solamente se escuchaban los gritos, los golpes, y era algo interminable. Mas, sin embargo, después de unos minutos que pasaban, regresaban a la persona a la celda. Y en aquella ocasión al hermano que se llevaron, lo regresaron a la celda. Y solamente lo aventaron a la celda, y el hermano, como pudo, se levantó para sacudirse un poco y dijo: hermanos, ¿en qué parte nos quedamos? Y el mensaje continuó. Es decir, que era un acuerdo, y ellos estaban dispuestos a todo, con tal de amar, entender y seguir practicando lo que la palabra de Dios de alguna manera les enseñaba. Y bueno, así como ese testimonio, vamos a ver varios. Hay muchos testimonios los cuales vamos a estar mirando, obviamente no todos, pero lo que quiero decirte es que de estos personajes que te quiero hablar, ellos estuvieron dispuestos a morir por la palabra de Dios. No juguetearon. Ellos no estaban jugando con aquello que la palabra de Dios les demandaba. Y para ellos era un gran privilegio y era de mucho valor y una gran responsabilidad el hecho de que predicaran y divulgaran la palabra de Dios. Ellos le dieron mucho peso a este libro, a estas palabras que hoy podemos nosotros estudiar. Estuvieron dispuestos a la muerte con tal de divulgar la palabra de Dios. ¿Qué decisiones debieron tomar por causa de la palabra de Dios? Obviamente, como lo mencionamos en este momento, hubo persecución, hubo cárcel, hubo golpes, hubo maltrato, hubo todo tipo de situaciones. La Biblia nos dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, las siguientes palabras: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Digo, al menos de el primer testimonio que te menciono, es lo que nos deja ver. Ellos ciertamente menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos por la palabra del testimonio, por la palabra de Dios, estuvieron dispuestos no solamente a ser señalados, sino a ser encarcelados, a perder la vida misma. Es decir, en ellos se miraba que ellos luchaban, se miraba la valentía, disposición por parte de ellos hasta la muerte. Es decir, para ellos no se trataba meramente de un nombramiento para que les llamaran cristianos, no. Ellos había una vivencia diaria, un testimonio diario donde ellos se desempeñaban y estaban dispuestos a todo y sabían cuál era el costo de predicar o de hablar o de mantener la palabra de Dios en sus corazones. Es decir, de mantenerse firme en ese pensamiento. Ahora, déjame decirte que uno de los testimonios, al igual que todos, fue donde mandaron a matar a Jacobo. ¿Quién lo mandó matar? Bueno, se dice que Herodes Agripa, y la Biblia también lo menciona, fue designado como gobernador de Judea. Y este hombre lo que hizo fue quererse congraciar con los judíos. Y bueno, suscitó una intensa persecución contra los cristianos y sobre todo en aquel tiempo contra sus dirigentes, es decir, contra los apóstoles. Clemente de Alejandría, el cual es un historiador y un hombre de Dios, este hombre dijo lo siguiente: cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, este hombre, su acusador, fue llevado al arrepentimiento, porque aún cuando estaba la sentencia, él estaba compartiendo la palabra de Dios. Y en ese momento cayó a sus pies para pedirle perdón, y él profesó en ese momento ser cristiano y le dijo que no iba a recibir, a Jacobo le dijo que no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello es que en aquel momento
ambos fueron decapitados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Lo único que tenían que hacer es negar al Señor Jesucristo, negar la palabra de Dios, y era suficiente. Hay otro hombre, del cual se escribió en Juan 21, versículo 18, lo cual no vamos a leer, pero de Pedro, Jesús le dijo: cuando eras joven te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando seas viejo vendrá alguien mayor y te llevará por donde tú no quieras. Pedro, el cual estaba en Roma en aquel tiempo, y el populacho buscaba a las personas cristianas para darles muerte, aquellos que se paraban por la verdad. Este hombre, Pedro, logró escapar aquel día del populacho, de los romanos, y él iba de salida. Mas de repente, cuando él iba huyendo, cuentan los historiadores que ahí es donde se encontró con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ¿a dónde vas? Iba escapando, le dijo: Pedro, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No me amas? Y ciertamente Pedro entendió una cosa, que ese momento Jesús le estaba diciendo: es momento de morir. Es momento de dar la vida por la palabra de Dios. Y ciertamente él regresó, fue apresado por el populacho y los hombres lo iban a crucificar en la cruz, y él dijo como última petición: estoy dispuesto a morir por mi Señor Jesucristo. Mas sin embargo, yo pido ser crucificado, porque no soy digno de morir como mi maestro, sino ser crucificado de cabeza. Y ciertamente Pedro fue crucificado de cabeza, en una cruz en forma de X. Estuvo dispuesto a morir por la palabra de Dios. Mateo, de igual manera, él sufrió el martirio allá en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Otro hombre más de sus discípulos, Juan, el discípulo amado, enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite. Y no solamente se dice que una, sino en 3 ocasiones le sumergieron en un caso de aceite para así quitarle la vida. Sin embargo, fue librado milagrosamente. Entonces, fue sentenciado y fue llevado allá a las islas de Patmos, allá donde recibió aquella visión por parte del Señor Jesucristo, y por eso es que hoy tenemos el libro de Apocalipsis. Después de ello, ahí de ser liberado, regresó a lo que hoy conocemos como Turquía, y ya murió este viejo, cumpliéndose la palabra, de lo cual cuando Pedro le dijo al maestro: ¿y qué hay de este señor? Él dijo: ¿y qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga. O sea que se supone que murió pacíficamente, mas el sufrimiento, el martirio, es decir, los sufrimientos le vinieron a la vida de Juan. Pero este hombre nunca se echó atrás, sino más bien estuvo dispuesto en todo momento a morir por la palabra, por el testimonio de la verdad. Como leímos ahorita en el libro de Apocalipsis, estuvieron dispuestos por guardar el testimonio de la palabra. Estuvieron dispuestos hasta la muerte. Santiago, el hermano de Jesús, no llegó a ser un apóstol oficial, pero este hombre fue líder de la iglesia allá en Jerusalén. Este hombre fue llevado para ser muerto. Y este hombre fue arrojado de una altura de más de 30 metros. Y este hombre, allá en el pináculo, donde se dice que fue tentado el Señor Jesucristo, ahí mismo fue donde lo arrojaron, porque le estaban diciendo: niega la fe, niega la palabra de Dios, niega al Señor Jesucristo y te vamos a preservar la vida. Mas sin embargo, este hombre no estuvo dispuesto a negar al Señor Jesucristo, ni a negar la palabra de Dios, y este hombre le lanzaron desde aquella altura, y este hombre cayó, pero sobrevivió. Al percatarse sus verdugos de que este hombre vivía aún, llegaron para comenzar a quitarle la vida. Le dieron garrotazos para así arrebatarle la vida. Pero este hombre estuvo dispuesto, como te das cuenta, al igual que los demás, a mantener el testimonio de la palabra de Dios. Estuvo dispuesto a mantener el testimonio de la palabra de Dios. No solamente ellos, también Bartolomé, este hombre también conocido como Natanael, fue misionero en Asia,
y testificó en lo que hoy día es Turquía y fue martirizado por predicar en Armenia, donde fue desollado a látigo. Así fue desollado hasta morir. Es decir, un sufrimiento lento. Así le quitaron la vida, pero estuvo dispuesto a morir en todo momento. Andrés de la misma manera fue crucificado en forma de X en una cruz, y este hombre, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ellos ataron su cuerpo en una cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Y sus seguidores, ellos reportaron que cuando él era llevado a la cruz, este Andrés, al ver la cruz, le saludó diciendo las palabras: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo, colgado en ella. Es decir, que les era un privilegio morir como su maestro. Y él continuó predicando a sus verdugos hasta el día que murió. No lo veían como algo fatal, sino más bien estaban dispuestos a la muerte. Y estaban dispuestos aún a dar más. Pero ello fue lo que Dios les permitió a cada uno de estos apóstoles y otros discípulos. El apóstol Tomás fue traspasado con una lanza en la India durante un viaje misionero para establecer ahí una iglesia. Ahí le quitaron la vida. Matías, el apóstol elegido, para reemplazar a Judas Iscariote, él fue apedreado y después decapitado. Es decir, buscaban que en sus muertes ellos sufrieran, para orillarlos a que renunciaran a la palabra de Dios. Mas, sin embargo, no renunciaron. El apóstol Pablo fue torturado y después decapitado por el vil emperador llamado Romano en el año 67. Dispuestos estuvieron a morir cada uno de ellos por la palabra de Dios. Es decir, vencieron, porque la palabra de Dios dice que el que muere en Cristo vivirá. El que pierde su vida por causa de Cristo la hallará. Pero el que gana su vida, dice la Escritura, dijo Jesús, la perderá. Y ellos perdieron su vida, pero vencieron. Ellos dieron testimonio en determinado momento. Ellos estuvieron dispuestos a la muerte en todo momento. En todo momento estuvieron dispuestos. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el 5º sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué fueron muertos? Por causa de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, cada uno de los apóstoles, Santiago, el que es considerado el hermano del Señor Jesucristo, el cual llegó a ser el principal en la iglesia, este hombre, estuvieron dispuestos, junto con los otros, a morir por causa del testimonio, por causa de la palabra de Dios. Estuvieron dispuestos a ello. Y hay muchos otros que estuvieron dispuestos a morir por la palabra de Dios, amado. Y la pregunta es, ¿y tú a qué estás dispuesto por la palabra de Dios? A veces no se aguanta ni una palabra, que se lee textual de la palabra de Dios y se le da una breve explicación y la gente se lo toma como muy personal, diciendo: el hermano tiene algo contra mí. Mira lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer, a soportar, por causa de la palabra de Dios. Aquí en este lugar al menos no te torturan. En este país o en tu trabajo no te están torturando, maltratando, encarcelando por la palabra de Dios. Hay libertad. Hay libertad en este país libertad para predicar la palabra de Dios, entre comillas. Pero, amado, ¿a qué estás dispuesto por la palabra de Dios tú? ¿O a qué has estado dispuesto? Porque ahorita en este momento podrían estos testimonios motivarte y decir: bueno, si ellos estuvieron dispuestos, yo también. Pero más bien la pregunta sería esta: ¿a qué has estado dispuesto por la palabra de Dios? ¿Ni siquiera a restituir con el que ofendiste? ¿A pedirle perdón a aquella persona que le robaste? ¿A restituir con el que le mentiste?
a restaurar las cosas, ¿has estado dispuesto a ello? ¿No has estado dispuesto siquiera a obedecer el mandamiento de Dios que dice, arrepentíos y creed en el Evangelio? Ni siquiera ello. ¿Qué si viniera el maltrato? ¿Qué si viniera la persecución? ¿Qué si viniera la cárcel? Amado, no estarías dispuesto a nada. O sea, cuán importante es evaluar tu vida misma y decir, Señor, ¿a qué estoy dispuesto? No solamente ahora, sino en otro tiempo, ¿a qué he estado dispuesto? De hecho, amado, Dios demanda que el amor nuestro sea el amor que tenemos por Él, por su palabra, pues sea de hechos, no solamente de palabra. La Biblia dice aquí en Juan, primera de Juan 3:18, lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Ahí ves a las personas que dicen ser cristianas. Y cuánto amo a mi Señor Jesucristo. Y soy cristiano verdadero. Y estoy dispuesto a lo que ellos me demanden. Aquí la palabra dice que no de palabra, sino de hechos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Habrá un engaño en tu vida cuando tú lees, escuchas, escudriñas la palabra, pero no la pones por obra, por no estar dispuesto a ningún padecimiento, cuando es lo que Dios no precisamente demanda. Pero sí dijo el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, no hay engaño en la palabra. Dios te dice, te anticipa, va a venir, podrán venir situaciones difíciles. Quizá tus familiares te den la espalda. Existe la posibilidad de que te señalen, de la cárcel, de la muerte misma. ¿A qué estás dispuesto? ¿A ser un oidor o a poner en práctica la palabra de Dios? Y pararte en momentos o circunstancias difíciles por este libro, por la palabra de Dios. ¿A qué estás dispuesto? Pedro, Juan, Jacobo y cada uno de los discípulos, entre otras muchas personas, fueron hacedores, no fueron oidores. Se dispusieron a lo que Dios, las circunstancias, demandaran en ese momento. Hay un testimonio de un hombre, el cual yo leía un libro, pero dicen que este hombre acupuntor, el cual distribuía Biblias, este hombre se debía de transportar Biblias a un lugar. Y allá en Italia, en un lugar en el sur de Italia, en el corazón de Sicilia, este hombre montado en su caballo fue para llevar aquellas Biblias de manera valerosa. Digo valerosa porque debían viajar en aquel tiempo largas distancias, pero no había transporte como el día de hoy, automóviles, aviones, helicópteros, nada que ver. Aparte de que no había mucha libertad, pero el hombre tomó sus Biblias, 2 costales, las echó en un caballo y el hombre se fue dispuesto a cualquier situación. Y allá, internado en el corazón de Sicilia, le salieron varios malhechores, los cuales lo atacaron, lo amagaron en ese momento, y uno de ellos rápidamente sacó uno de sus cuchillos, y al ver los costales, los abrió. Y al abrir uno de los costales, lo que ocurrió fue que cayeron Biblias solamente. Y fue del otro lado rápidamente para abrir el otro costal, y nuevamente volvieron a caer Biblias. Enfurecidos estos hombres dijeron, vamos a quemar todas estas Biblias, vamos a acabar con ellas. Y este hombre que distribuía Biblias les dijo, está bien, si ustedes deciden ello, pues quémenlas, pero no sin antes que ustedes me permitan leer una porción de cada Biblia de cada Biblia que ustedes quemen. Y los hombres dijeron, está bien, te lo vamos a permitir. Y el hombre tomó la primer Biblia y la abrió en el Salmo 23 y comenzó a leer, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Y en ese momento el hombre acupuntor agarró la Biblia y la iba a aventar, y uno de los bandidos dice: no, espera, ese libro es bueno, apártamelo. Y se lo apartó. Y el hombre rápidamente agarró otra Biblia para buscar en el libro de Mateo capítulo 5, y encontró y comenzó a leer las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En ese momento agarró la Biblia y dice: no, espera. Fue otro de los bandidos. Le dijo: no, ese libro también es bueno. A mí apártamelo. Y el hombre tomó otra Biblia y así abrió la Biblia en el libro de Corintios, y en el capítulo 13, versículo 4 dijo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y lo tomó y rápidamente lo iba a lanzar, cuando en ese momento se escuchó la voz: no, espera, es que ese libro también es bueno, ese apártamelo a mí. Y amado, así se pasaron un gran rato leyendo cada porción de la Escritura. Y el hombre se tuvo que marchar sin que quemara ninguna Biblia, aunque se fue con las manos vacías, porque las Biblias ahora le pertenecían a los bandidos. El tiempo pasó. El hombre llegó a una convención, y en la primera fila estaban los bandidos que se habían convertido al cristianismo y ahora eran ministros de Dios. ¿Quién los convirtió? La palabra de Dios, por un hombre que estuvo dispuesto a exponer su vida. Cuando hay personas que no están dispuestos a nada por la palabra de Dios. La Biblia dice en Primera de Juan, en la carta, capítulo 2, versículo 14, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Leo este texto porque de alguna manera pues se refiere a personas que han conocido de la palabra de Dios y que están dispuestos a pararse por la verdad, como la estuvieron Pedro y los demás, los cuales después de un tiempo que fueron instruidos 3 años y medio, comenzó a venir la persecución. Los meses y los años pasaron y ellos con el tiempo, unos fueron crucificados, unos fueron muertos de distinta manera, pero estaban dispuestos a todo. Ellos se hicieron fuertes, como dice la palabra, por la palabra de Dios que permaneció en ellos, y a través de ello vencieron al maligno. Y esto, amado, a la verdad, pues a mí me recuerda el testimonio de un jovencito andrajoso que tenía, a la verdad, pantalones rotos, y así. Se cuenta que en este testimonio, por los años 1400, cuando las Biblias eran muy escasas, un hombre muy rico, el cual había obtenido algunas Biblias, comenzó a leerla. Era un hombre millonario, era un hombre muy acaudalado que en determinado momento entendió las Escrituras y, al igual que Zaqueo, estuvo dispuesto a restituir con aquellos que había defraudado. Pero no solamente a ellos, sino a regalar a los pobres de su fortuna. Y un día este rico mandó a llamar a sus sirvientes, aquel que atendía a las caballerizas, al jardinero, a la cocinera, aquel niño que hacía los mandados, y todos los sirvientes vinieron y él dispuso una mesa donde puso $25,000 junto con una Biblia. Y al primero que llamó fue a Jorge, el de las caballerizas, y le dijo: oye, Jorge, pasa tú aquí adelante. ¿Miras esta mesa? En esta mesa hay $25,000 y una Biblia. Yo te invito a que tomes lo que tú desees. Los $25,000. Una de las dos es tuya, pero tú eliges. Y Jorge dijo: ay, Señor, usted sabe que yo no sé leer, por lo cual pues no puedo decidirme por la Biblia. Pero ¿sabe usted?
de mi necesidad es grande, por lo cual tomaré los $25,000. Está bien, Jorge, toma los $25,000, son tuyos. Los tomó y se puso ahí a un lado. Y tú, Marta, que estás en la cocina, pasa, pongo otros $25,000, ¿y qué decidirás, la Biblia o el dinero? Y Marta dijo, mire, Señor, usted sabe que yo trabajo mucho, siempre ando afanada, y no voy a tener tiempo de leer la palabra de Dios, aparte de que mi marido ha enfermado. Necesito el dinero para llevarlo al médico. Yo tomaré los $25,000. Y tomó los $25,000. Está bien, Marta. Y así pasó cada sirviente y todos se decidían por los $25,000. Hasta que pasó por ahí Juanito, andrajoso, con sus pantalones rotos, su camisa rota, sus zapatos, todo desalineado. Y le dijo, Juanito, podrías comprarte pantalones, zapatos, camisas, salir adelante con $25,000. Aquí está la Biblia y aquí están los $25,000. Juanito dijo, Señor, a mí también discúlpeme que le rechace su dinero, pero yo me decidiré por la Biblia. Porque cuando era más pequeño, mi madre a mí me leía la palabra de Dios y me dijo que cada noche debía leer una porción de la Escritura, por lo cual yo tomo la Biblia. Y en ese momento Juanito la tomó y le dijo, es que le quiero dar un ejemplo. A mí mi madre me dijo que leer la Biblia, y cuando abrió la Biblia, en ese momento cayó un pedazo de oro. Y el niño se sorprendió y dijo, Señor, yo no sabía que había un pedazo de oro. Dice, no, Juanito, es tuyo. Dice, sí, pero no dejaré de darle el ejemplo. Y en eso pasó de página, y al pasar la página encontró un billete de $100. Dice, Señor, ¿qué pasa? Es que yo buscaba la siguiente cita y al darle la vuelta se encontró con otro billete de $100. Y entre cada página había un billete de $100. Y Juanito se llevó su Biblia y su dinero. Pero su interés no era el dinero, era la palabra de Dios. Amado, hoy la gente se está decidiendo más por el dinero y no por la palabra de Dios. Hay un deterioro, no hay valor para la palabra. La gente no la está apreciando, cuando es el gran tesoro que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Te puede hacer sabio en muchas áreas. La Biblia dice en 1 de Pedro 1, 24 al 25, porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se seca, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Los cielos, la tierra pasarán, los elementos y sus cosas arderán, pero hay una cosa que permanece, la palabra junto con sus promesas. Porque podrás ser un gran profesionista en cualquier área, pero amado, un día vas a dejar de ser médico, doctor, licenciado, arqueólogo, lo que tú seas, vas a dejar de ser. ¿Y sabes qué es lo único que va a valer? Que tú hayas obedecido la palabra de Dios. Y si no lo obedeciste, tu papel, tu profesión, no te va a servir en aquel tiempo. Ni tu dinero, ni tus propiedades, nada te va a servir, sino solamente aquello que Dios te haya prometido a ti. Amado, esta es la palabra de Dios que permanece para siempre, por la cual estuvieron dispuestos estos apóstoles a morir, a dar su vida, a sufrir, a permanecer en esta palabra. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Está este testimonio, Sevilla. En el siglo XIV, XV, se comenzó a levantar un amplio movimiento, un despertar de la Reforma. Y este movimiento fue relacionado con algunos doctores de aquel tiempo, Constantino de Ponce, Fuente Vargas y Egidio. Estos hombres, la verdad es que se les relacionó con un monasterio llamado San Isidoro, donde se encontraba un personaje llamado el Maestro Blanco, porque era un hombre albino. Y este hombre, no se supo mucho de su relación entre ellos, pero el Maestro Blanco comenzó a dirigir a sus frailes al estudio de la Escritura. Llegaba el momento en que cada día discutían, profundizaban en la palabra de Dios, pero por causa
de las amenazas de la Inquisición, un tiempo buscó al maestro blanco, pero llegó el momento en que cambió su actitud, porque la Inquisición comenzó a observar que ellos estaban saliendo de las leyes monásticas y de una manera muy estricta les dijo a sus frailes que dejaran el estudio de la palabra de Dios, porque ellos tenían sus sospechas. Y bueno, entre los jóvenes monásticos se encontraba Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. Ahí estaban esos dos jóvenes con otros más el movimiento que inició este maestro blanco, ya nadie lo pudo detener, porque aunque se los impidió, ellos se seguían reuniendo. Ellos se seguían reuniendo. Ahora sí que estuvieron dispuestos a hacerle frente a aquello que les había dicho el maestro. Ellos continuaron su lectura, sus discusiones sobre la Escritura, y en el año 1557 varios libros de protestantes fueron promovidos. Llegaron introducidos desde Sevilla, desde Grecia, los trajeron a este lugar. ¿Para qué? Para que los leyeran algunas personas, y entre ellos fueron estos jóvenes. Fueron traídos por un hombre llamado Julián Hernández. Julián Hernández, este hombre es el que llevaba de contrabando los libros. Así como el testimonio que leíamos, de igual manera este hombre llevaba estos libros, mas alguien comenzó a dar detalles de las actividades que venía desempeñando este hombre. Y bueno, al intentar escapar, Julianito fue preso, fue detenido por la Inquisición, y a este hombre lo mandaron quemar. Y se cuenta que este Julianito mismo, cuando lo llevaron a quemar, él dijo: solamente una petición quiero, dejen que yo recoja la leña con la cual voy a ser quemado. Y efectivamente lo hizo, recogió la leña, él la comenzó a acomodar y dijo: ahora sí, estoy dispuesto a morir por el Señor Jesucristo y por su palabra. Estuvo dispuesto a todo, amado. 12 de los frailes, ellos escaparon, pasaron por diversas pruebas. Pasado un año, estos se vieron en Ginebra, mas había peligros en aquel lugar. De estos 12 fugitivos se encontraba Cipriano de Valera, aquel que hoy es famoso por esta revisión que seguimos leyendo. Fue traducida por Casiodoro de Reina, pero también se encontraba este antes mencionado. Allí estaba entre esos 12. Por eso la Biblia se llama Reina Valera, en honor al otro personaje, a la revisión que hizo. Casiodoro fue uno de los más perseguidos por la Inquisición. No se sintió a gusto en Ginebra y este hombre escapó para Inglaterra, mas para llegar a Inglaterra tenía que pasar por Milán, Venecia, Amberes, por carreteras muy peligrosas y custodiadas por la Inquisición. Estaban armados, bien informados, tenían todo el detalle de aquellos fugitivos para poder apresarlos. Casiodoro en aquel tiempo logró escapar y encontrar el favor de la reina Isabel y el obispo de Londres, y fue ahí donde formó una iglesia verdadera. Pero ¿qué pasó? Que todos estos estuvieron dispuestos a pasar por situaciones difíciles para así propagar las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, amado. Hay personas que ni dispuestos están a salir de su casa, ni dispuestos están a escuchar ya la palabra de Dios. La palabra de Dios, amado, la han querido destruir, desaparecer, mas muchos hombres han estado dispuestos a morir, a ser encarcelados, a ser perseguidos, quemados por este libro, el cual tú podrías ver como algo insignificante, pero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vale mucho, amado. Hay otro hombre llamado Jerónimo de Savonarola. En los años 1452 a 1498, en Italia, Florencia, este hombre comenzó a predicar de la palabra de Dios. Estaba dispuesto a hablar en contra del pecado, mas el regente de Florencia comenzó a traer a venir frente a él a través de lisonjas, de dádivas, el cohecho, a través de amenazas, de ruegos. Le rogaba a este hombre llamado Jerónimo de Savonarola, le decía que dejara de predicar en contra del pecado, deja de predicar, pero todo fue inútil. Se contrató a un famoso orador, un famoso predicador llamado Fray Mariano.
Pero este hombre cuando predicó, la gente sencillamente no estuvo dispuesto a escucharlo. No le hicieron caso. Y este Jerónimo en aquel tiempo hizo una profecía, que el Papa, el rey Nápoles y el regente iban a morir dentro de un año. ¿Se cumplió la palabra? Sí, se cumplió. Pero aumentó la persecución porque él seguía predicando, divulgando la palabra de Dios. Con la influencia de Savonarola, por la predicación de las Sagradas Escrituras, el pecado de la gente, o la gente comenzó a abandonar el pecado. Las prácticas mundanas, la literatura mundana la comenzaron a desechar al extremo de que en un momento la gente preparó una gran hoguera para quemar infinidad de libros, los cuales solamente les conducían al pecado, al vicio, a las vanidades. Estuvieron dispuestos a ello. ¿Por qué? Para que prevaleciera la palabra de Dios, amado. Para ello. Por esta causa el predicador fue amenazado, excomulgado, y a fines de 1498, por orden del Papa, fue ahorcado y su cadáver quemado en la plaza pública. Estuvo dispuesto a morir por la palabra de Dios. Dispuesto a morir por la palabra de Dios, pronunciando al final estas palabras: el Señor sufrió tanto por mí. Y si Él sufrió, sobreentendemos que Él estaba dispuesto a morir también. Lo mataron, al igual que los apóstoles, al igual que los ya mencionados. Pero, amado, la palabra de Dios hoy permanece, es eterna. No la han podido aniquilar y no podrán aniquilarla. Hay otro hombre llamado Juan Hus, fue sentenciado por el Papa a ser quemado vivo, y él dijo en la cárcel: pueden matar al ganso, ya que en su lengua Hus es ganso, quiere decir ganso. Pero él dijo: dentro de 100 años aparecerá un cisne que no podrán quemar. Pasaron 102 años, porque por 2 años se equivocó. El cisne apareció y no lo pudieron quemar. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pablo le dijo a Timoteo. Este hombre llamado Wycliffe, fue exterminado por orden del Papa. Fue llamado la estrella del alba de la Reforma, porque tradujo la Biblia a la lengua inglesa. Es decir, al igual que Juan Hus, al igual que otros, Wycliffe estuvo dispuesto a morir. Este fue el maestro de Juan Hus. Wycliffe murió en la hoguera en Bohemia, suplicando al Señor que perdonase a sus perseguidores. Fíjate, no creas que murieron amargados. No creas que murieron ahí ofendiendo al Señor, que por causa de sus mandamientos les quitaban la vida. Morían alegremente, dispuestos a perdonar, amar, a seguir sirviendo. Jerónimo de Praga, compañero de Juan Hus, erudito, sufrió lo mismo. Suplicó cantando himnos en las llamas hasta que exhaló. Así murió, alabando a su Señor por causa de las Escrituras. Juan Wetzel, no Juan Wesley, Juan Wetzel, un notable predicador de Erfurt, fue encarcelado por enseñar que la salvación se obtiene a través de la Biblia, que la salvación es un medio de gracia. Lo aprisionaron su frágil cuerpo entre hierros, donde murió 4 años antes del nacimiento de este hombre llamado Lutero. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro dijo estas palabras: la palabra del Señor permanece para siempre, amado. Va a permanecer. Pueden matar al ganso, dijo Juan Hus en su lengua, pero dentro de 100 años aparecerá el cisne al cual no podrán quemar. Es decir, mira, le pueden quitar la vida a un personaje, a un discípulo, a un apóstol. Pueden hacer infinidad de cosas el diablo a través de sus distintos medios. Pero mira, la palabra, como dijo Pedro, permanece para siempre. Es decir, mataron a Jerónimo de Savonarola, mataron a Juan Hus, a los apóstoles, profetas, amenazaron a Lutero, el cisne, pero la palabra de Dios
Amado, aquí está frente a nosotros. Tú tienes tu Biblia. Yo tengo mi Biblia, la palabra permanece. Y si quitaran, amado, la palabra de Dios, quemaran las Biblias, amado, en nuestros corazones hoy está la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en Tito, capítulo 2:8, dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana y irreprochable es esta. El adversario, mira, se va a avergonzar. No tiene nada malo que decirlo, y para esto está el testimonio de Lutero, el cual estuvo durante una noche antes de ir ante aquel grupo de personas. Aquellos delegados del Papa fue mandado a traer Lutero, y este hombre, a sabiendas de ello, lógico, tenía temor, pero fue delante de Dios a rogar, a pedir, a decirle una y otra vez, Señor, no es mi causa, es la tuya, es tu palabra, no es la mía. Y ahí estuvo rogando, y a la siguiente mañana, un veterano general le dijo, pequeño monje, vas a enfrentarte a una batalla diferente, que ni yo ni ningún otro capitán jamás hemos experimentado, ni siquiera nuestras más sangrientas conquistas. Sin embargo, si la causa es justa y estás convencido, avanza en el nombre de Dios. Avanza en el nombre de Dios. Y Lutero llegó frente a ese grupo de personas. El nuncio exigió a Lutero en ese momento, retráctate ante la augusta asamblea. Pero ¿qué respondió Lutero? Él dijo lo siguiente: si no me refutáis por las sagradas escrituras o por argumentos, puesto que no creo ni en los papas ni en los concilios, siendo evidente que ya se contradijeron muchas veces, ya se engañaron y contradijeron entre sí, mi conciencia tiene a acatar la palabra de Dios. No puedo retractarme. No puedo retractarme, fueron las palabras. Pues no es justo, no es seguro actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Al volver a su aposento, Lutero levantó las manos al cielo y exclamó estas palabras con el rostro iluminado: consumado está. Si yo tuviese 1000 cabezas, portaría que todas ellas fuesen cortadas antes que retractarme. Es decir, 100 vidas, 100 cabezas. Estaría dispuesto a entregar, pero no me voy a retractar de esto que he dicho. No me voy a retractar de lo que he aprendido de la palabra de Dios. Es decir, como dice aquí, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Lutero se mantuvo firme, al igual que los antes mencionados. Dispuestos estuvieron a todo por la palabra de Dios. Ellos estuvieron dispuestos. Juan Bunyan fue otro hombre, el soñador inmortal, el cual, al igual que los mencionados, estuvo dispuesto en su momento a dar su vida, su libertad por la palabra de Dios, a ofrecer de lo suyo para poder divulgar la palabra de Dios. Sus enemigos, para desacreditarlo, lo llamaron hechicero, jesuita, contrabandista. Afirmaban que vivía con que tenía 2 mujeres y que sus hijos eran ilegítimos y que tenía aparte una amante. Juan Bunyan, el soñador inmortal, fue acusado en aquel tiempo de no observar los reglamentos de los cultos de la iglesia oficial, por lo cual las autoridades le dijeron: estás condenado a la prisión perpetua. ¿Solamente por qué? Por predicar la palabra de Dios, negándose determinadamente a revocar la sentencia, a no ser que jurase una cosa: deja de predicar la palabra de Dios. Juan Bunyan dijo: no, antes prefiero la cárcel, el sufrimiento, perder mi libertad. Y hay algo que le preocupaba
Y le dolía en gran manera a Juan la separación de su esposa, la separación de sus hijos, lo cual comparaba con el hecho de separar la piel, la carne de los huesos. Él decía, me duele tanto, pero hay algo que más me aflige, el pensar en mi hijita, la cual está ciega. Y él decía, pobre hijita mía, qué triste es tu existencia en este mundo, vas a ser maltratada, pedirás limosna, pasarás hambre, frío, desnudez y otras calamidades. Oh, los sufrimientos de mi cieguita me quebrarían el corazón en pedazos, decía él. Mas, sin embargo, Juan Bunyan pasó allá 12 años en la cárcel, dispuesto en todo momento a sufrir por la palabra, a padecer, a ser retenido por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Dispuestos estuvieron a penalidades, a prisiones, a manera de malhechores. Mas ellos dicen, la palabra de Dios no está presa. Es decir, el testimonio, la palabra que Juan Bunyan predicaba no estaba presa, sino que la palabra ha sido libre siempre. Juan apresado, pero afuera Juan había sembrado la semilla y ya se había levantado una iglesia, los cuales oraban por este Juan Bunyan, porque la palabra de Dios les impactaba, seguía transformando vidas. No estaba presa la palabra de Dios, no son unas rejas, no es la amenaza, 4 paredes las que pueden detener a la palabra de Dios. Esta siguió corriendo, amado. La palabra de Dios goza de gran libertad. No es la cárcel, el hombre gobernante o amenazas, la distancia, filosofía, las cuales pueden detener a la palabra de Dios. Esta sigue y sigue corriendo y seguirá corriendo. Esta palabra va a seguir corriendo en todo momento, amado. Es decir que, aunque Bunyan y otros estuvieron en la cárcel, pero esta palabra seguía corriendo y hoy día sigue corriendo por muchos lugares. Un hombre llamado Michael Dixon, este hombre fue un ateo acérrimo, que en su momento comenzó a escribir libros en contra de la palabra de Dios. Y este hombre logró acumular una gran riqueza de libros que escribió en contra de la palabra de Dios. Muchas riquezas logró acumular y le tiraba mucho a la palabra de Dios este acérrimo ateo. Pero sabes, este hombre murió y no tenía hijos. Y su herencia terminó con un sobrino. Y el sobrino de la noche a la mañana se hizo inmensamente rico. Y pasados algunos meses, este sobrino conoció de la palabra de Dios, se convirtió al cristianismo y ¿sabes qué hizo? Donó todo el dinero heredado para la impresión y distribución de Biblias. Amado, no hay hombre que pueda retener a la palabra de Dios. Hay quienes pueden escribir, hay quienes pueden encarcelar a los hombres, pero la palabra, Dios tiene perfectos planes para que su palabra de Dios se siga propagando. Y déjame decirte una cosa, si tú no predicas la palabra, si tú no te levantas, si tú no estás dispuesto a dar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dinero, de tu sufrimiento para que la palabra se siga propagando, amado, Dios podría decirte, no te necesito. Yo puedo utilizar al ateo, yo puedo utilizar al homicida, yo puedo utilizar a la prostituta, yo puedo utilizar el dinero de aquel que no cree en mí para que la palabra de Dios se siga divulgando. Amado, es un privilegio predicar la palabra, sufrir por este libro, y no en sí por el libro, sino por la palabra escrita. Es un gran privilegio. Yo no sé si tú lo mires así, pero deberías de mirarlo así.
La Biblia dice, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 8, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Macedonia y Acaya, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Un hombre llamado Alejandro Duff, prisionero de la India, se embarcó en un barco llamado Lady Holland, y naufragó a unas millas después de haberse internado en el mar. Mas la vida de este hombre llamado Duff, junto con todos los demás, fueron salvadas. Pero Duff en aquel barco llevaba una biblioteca que constaba de 800 ejemplares, libros los cuales él testifica que eran su vida. Dice, eran mi vida. Y cuando llegamos a la costa, a la orilla del mar, después de haber naufragado, dice, yo me levanté para mirar el inmenso mar, esperando que el mar me regresara algunas de mis pertenencias. Mas sin embargo, pasaron los segundos, pasaron los minutos, pasaron las horas. Pasaron las horas y yo no veía que el mar nada arrojara. Mas sin embargo yo permanecí con esa fe. Mas pasadas las horas comenzó a menguar mi fe y a decir, no recuperarás nada. De aquellos 800 ejemplares a los cuales él atesoraba y amaba, era su gran tesoro de este hombre llamado Alejandro. Mas sin embargo, casi al caer la tarde, con la luz del día, dice, por allá vi algo raro y extraño. Dije, ¿qué es eso? Hay algo que el mar va a echar fuera. Y no alcanzaba a mirar. Mas sin embargo, él esperó ahí, atendiendo y no perdiendo de vista aquello que flotaba. Y él dijo, ¿qué es? ¿Qué es? Y las olas lo aventaban. Mas en determinado momento se perdió nuevamente. Y el hombre se afligió con la cabizbajo diciendo, ¿qué era? Mas de repente una ola aventó algo. Y lo trajo más acá. Y otra ola lo volvió a aventar. Y de repente fue tanta su impresión y a la vez alegría. Hubo sentimientos encontrados que él dijo, ¿qué es eso? Y salió un libro disparado, escupido por el mar. Y se trataba de uno de sus ejemplares. Era un libro de él, el cual corrió a él y lo abrió y se dio cuenta de una cosa. Es mi preciosa Biblia. Es la palabra de Dios. Señor, no necesito otro libro. Gracias por devolverme la palabra. Gracias por entregarme nuevamente mi Biblia, Señor. No importa que lo demás se pierda. Este es mi mayor tesoro. Y amado, esa misma tarde reunió ahí 5 jóvenes a los cuales les predicó la palabra de Dios. En una semana, cuenta él que ya eran 300 los jóvenes que estaban escuchando aquel tesoro que emanaba de aquel libro que le había sido devuelto por el mar, el cual le trajo mucho regocijo, mucha alegría. Pero no solamente ello, dice, pasó un año y eran 1000 los jóvenes que se estaban gozando por la salvación que el Señor Jesucristo les había dado. Amado, fue la palabra de Dios lo cual le dio alegría a estos hombres que naufragaron. Les dio la libertad, lo que ellos necesitaban. Es decir, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no solo en Acaya, en Macedonia, sino que la fe se extiende por todas partes. Y allá, amado, puede estar en una isla como lo estuvo Juan el apóstol. Pero ahí Dios le habló la palabra. Y ahí tenía la palabra Juan.
y se gozaba y no necesitaba de mayores cosas, porque la Biblia dice una cosa, amado: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la Biblia. Ellos estuvieron dispuestos a morir. Hay quienes no están dispuestos a dar un poco de su tiempo para estudiar este libro. Ellos estuvieron dispuestos a la cárcel, dispuestos a ser flagelados, muertos y todo tipo de cosas. Pero hay gente que cuando la lee se duerme. Mira nomás, estás atentando y pecando contra tu persona misma. Debe haber una comunión muy íntima con la palabra, la cual debes valorar y estar dispuesto no solamente a ponerla en práctica, sino a sufrir, a padecer, a desvelarte, a darte, a sufrir. Bueno, personas que aprenden más libros, sus estudios mismos, y están dispuestos a hacer a un lado la palabra de Dios con tal de sus propios logros. Pero sabes, amado, cada una de estas cosas o prácticas que tú hagas, Dios te lo va a demandar, porque te ha dado la palabra de Dios. Entre tanto que en países comunistas como Cuba, China y otros lugares distintos, donde no permiten que la gente tenga esto, que tenga la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios, léela, escudriñala, valórala. Guillermo Carrey, padre de las misiones modernas en 1761 a 1834. A la iglesia a la que pertenecía, dice que se encontraba en una gran decadencia espiritual. Y los ministros lo reconocían, por lo cual convinieron orar 1 hora cada día para que viniera un avivamiento. En ese tiempo la iglesia no consentía en que el evangelio fuera propagado entre los paganos. Decían que no, por considerar absurda ese pensamiento. Mas él en una reunión se levantó y dijo que se ventilase este asunto, diciendo: el deber de los creyentes es promulgar el evangelio entre las naciones paganas. Mas el venerable presidente de la reunión, sorprendido, se puso en pie y gritó: joven, siéntese. Cuando Dios tenga a bien convertir a los paganos, Él lo hará sin su auxilio, ni el mío. Yo creo no lo había leído la palabra de Dios este hombre. Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Sí, primero a la casa de Israel, pero después a los paganos. Cuando se ignora la palabra de Dios, la gente no se siente comprometida. La gente no se siente con esa responsabilidad delante de Dios, por una sencilla razón: no conocen las demandas de la palabra de Dios, solamente se enfrascan en las promesas, en las bendiciones. Pero amado, no, quiero decirte que de todas las promesas que vienen escritas, lo marco, hago énfasis en ello, no hay ninguna, absolutamente ninguna, que no traiga condición. ¿Has abrazado una promesa? Espero que hayas cumplido con la demanda que Dios hace, porque si no, ni esperes recibirla. Lo único que harás es engañarte a ti mismo. El no conocer la palabra de Dios trae ignorancia, irresponsabilidad y otras cosas. Es lo que ocurría en los días de Carrey, mas la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 1:6: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El ser señalado, la tribulación iniciaba para Carrey, imitador de Cristo. Pablo recibió la palabra en tribulación con mucho gozo. Tuvo la alegría Carrey de dirigir la traducción de la Escritura a más de 30 lenguas. Este hombre hablaba más de 30 lenguas gracias a su gran dedicación, dispuesto a la prueba, a la tribulación, al sufrimiento, al negarse, al hambre, por amor a una cosa: a su Señor y a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, amado. Es decir, no te digo que hables 30 lenguas, pero si te vas a dedicar a algo para Cristo, hazlo bien. Y la Biblia dice
que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre más. Cuando te organizas, hay tiempo para todo. Y como lo mencionamos, no digas, es que el tiempo no alcanza. Sí, amado, el día consta de 24 horas, la semana de 7 días. Los meses varían 29, 30 o 31 días, y el año de 364 o 65, si no es bisiesto. Ahora déjame decirte, Dios no se equivocó. Porque si tú dices, no me alcanza el tiempo, entonces Dios hubiese hecho en su sabiduría días de 40 horas para decir, para que te alcance el tiempo, pero no, Dios es sabio. Y Dios ha dado el tiempo conveniente, necesario para que cada uno de nosotros haga lo que debe de hacer. A pesar de las negativas de su sociedad, Carey no consentía esa idea de que no se propagara el evangelio. A pesar de que la iglesia donde predicaba no consentía que el pastor se fuera a predicar de misionero a otro país, el problema se resolvió cuando los miembros de la asociación visitaron la iglesia y dieron el aval. Mas la iglesia escribió la siguiente carta que decía, a pesar de estar de acuerdo con él, no nos parece bien que nos deje aquel a quien amamos más que a nuestras propias almas, o más que a nuestra propia alma. Después de esto, Carey se embarcó para la India, lugar donde no permitían el acceso a misioneros, por lo cual era inútil tramitar un permiso para entrar. Mas él, sin poseer documento alguno, se fue. Mas el barco demoró semanas en zarpar, y después de que habría de zarpar recibieron la noticia, la orden de desembarcar, porque no permitían misioneros, y fue echado. Mas el hombre no quitó el dedo del renglón, y pasado el tiempo él se fue a la India. O sea, él salió con el acuerdo de sus ovejas, partió, pero sabes, en aquel lugar se olvidaron de él. En la India, su esposa no tenía ningún interés en los esfuerzos de su marido y enloqueció la mujer. Y es que, amado, lamentablemente, cuando no hay acuerdo entre un matrimonio, suele suceder esto. Él o ella estorban. Él o ella estorban. Mas, amado, amigo o amiga, si tú estás acá y tu marido busca de Dios, yo te doy un consejo de parte de Dios, no es amenaza. La Biblia trae bendiciones, mandamientos, parábolas, proverbios, pero también trae algo muy particular. Trae muchas advertencias. Y te hago una de parte de Dios. Si tu esposo o tu esposa busca a Dios, no le estorbes. Porque si no le vas a entregar cuentas a Dios acerca de esto. Y la verdad ahí, no quisiera estar en tus zapatos. Vaya que nos gusta ser empáticos en tus sufrimientos, pero en ese tipo, la verdad es que yo te sugiero una cosa, de parte de Dios, no estorbes. Esta mujer terminó enloqueciendo, estorbando a la misión de su esposo, pero con todo, él siguió adelante. Siguió adelante durante los 2 primeros años, no llegó ninguna carta de Inglaterra de donde él salió. Muchas veces Carey y su familia carecieron de dinero, alimento, y no porque él fuera flojo. Para sentar a su familia, el misionero se volvió labrador y trabajó como obrero en una fábrica de añil. Es decir, trabajador era. Que la irresponsabilidad de la iglesia cayó en él fue diferente. Al igual que Carey, David Brainerd fue un joven el cual padeció entre los pieles rojas. Este hombre se negó a sí mismo y él cada día afligía su alma. Y cuando ellos lo refería a sus ministros, le decían, no, desiste de ello, David Brainerd. No es correcto, mas sin embargo él, aferrado y haciéndole caso a su conciencia y al espíritu, el hombre oraba y ayunaba. Y un día fue y se internó entre ellos. Y comenzó a orar, a rogar. Desde una tarde hasta la mañana siguiente, la noche, en la vigilia estuvo orando, llorando. Estuvo ahí derramando su corazón. Pero desde la tarde que él llegó, los pieles rojas lo habían rodeado. Sin que él se percatara, pero ellos mismos testifican que estaban dispuestos a quitarle la vida. ¿Por qué? Le quitaban porque los hombres de piel pálida, como ellos decían,
Ellos embriagaban a los pieles rojas con aguardiente para así robarles las pieles de los animales y después también poseer sus tierras. Por ello los mataban. Mas el haber orado durante la noche, rogarle a Dios, derramar su corazón al día siguiente, lejos de matarlo, le abrieron las puertas para que él se introdujera y les predicara al siguiente día la palabra de Dios. David Brainerd estuvo dispuesto a morir por estos hombres, por la palabra. Y él, antes de morir, en el lecho de su muerte, alguien entró con su Biblia en la mano. Y él estaba muriendo y él se expresó de la Biblia de la siguiente manera: oh, el libro amado, muy pronto voy a verlo abierto. Entonces sus misterios me serán revelados. Antes de morir. Así miraba y así se expresaba de la palabra de Dios. Así se expresaba, amado. La Biblia dice en Filipenses 1:14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Prisiones, cárcel, sufrimientos. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué efecto provocaba en la iglesia? Ánimo para predicar la palabra de Dios. Todas estas personas mencionadas estuvieron dispuestos todos a pararse, a sufrir por la palabra de Dios. Sufrimiento, cárcel, señalamientos, calumnias, hambre, fuego, muerte y muchas otras cosas. Lo hicieron por una cosa, porque valoraban la palabra de Dios. Valoraban la palabra de Dios. La Biblia dice en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el Evangelio. Aquí la palabra demanda dos cosas. Arrepentíos es la primera. La segunda es creer. ¿Creer en qué o en quién? Obviamente en Dios y en su palabra. Cada una de las cosas que habla la Biblia, habla del cielo, habla del infierno, habla de responsabilidades. O sea, pero habla también de advertencias. Y debemos creer a cada una de ellas, porque salió de la boca de Dios, aquel que inspiró a los santos hombres. La palabra creer quiere decir, también se traduce como confiar, pistis, confiar, creer. Eso es la palabra. ¿En qué debemos confiar? En la palabra, en Dios, en los dichos de Dios. La palabra confiar se traduce también como fe. Fe. ¿Fe en quién debemos de tener? En Dios, en su palabra. Entonces la Biblia nos dice que por esta fe, por esta confianza que tuvieron a Dios, a su palabra, por creer en esta palabra, ¿qué les ocurrió? Lo que dice la palabra de Dios en el libro que le llaman el libro de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 33, dice la Escritura, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Del 37 al 40 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué no alcanzaron lo prometido? Porque Dios se lo quiere dar junto con nosotros. Pero esto es lo que padecieron. ¿Por qué? Por la fe, por la confianza, por la palabra, lo que salió de la boca de Dios. Ellos estuvieron dispuestos a todas y cada una de estas cosas por la palabra de Dios. Queda hacer una pregunta solamente. ¿A qué has estado dispuesto tú por Dios, por su palabra? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Has parado tan solamente en demandas sencillas donde Dios te ha dicho, restituye, arrepiéntete, y no has pasado de ahí? Amado, yo te invito a que consideres el día de hoy y en adelante lo que estos hombres hicieron por causa de la palabra de Dios. Y por tiempo, no se pueden mencionar muchos hombres o personajes de la palabra de Dios, pero hubo muchos: Jonathan Edwards, Juan Wesley, Carlos Wesley, Whitefield. O sea, infinidad de personajes, amado, que estuvieron dispuestos a sufrir, a padecer señalamientos, cárcel, infinidad de cosas por una razón, por la palabra de Dios. Tú tienes hoy día la libertad de abrirla, escudriñar, estudiar, ponerla en práctica, pero no has querido. Yo creo que si tú te identificas con esto último que te menciono, una cosa debes hacer: arrepentirte de todo tu corazón, pedirle perdón a Dios e ir a las Escrituras y comenzar a obedecer esta palabra, la cual te va a aportar luz y te va a trazar el camino para llegar a Dios, no a una religión, para llegar a Dios. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y te invito a que medites. Medita. Mira, los personajes no son pocos. Los personajes no son pocos. Mencionamos, yo creo que una cantidad considerable. Una cantidad considerable. Y como ves, cada uno de estos personajes estuvieron dispuestos a padecer, a sufrir. Dispuestos estuvieron a morir por la palabra de Dios. ¿Y tú? Creo yo que deberías de estar dispuesta de ahora en adelante primeramente a obedecer. Ni siquiera te digo a padecer, a obedecer. Porque una vez que obedezcas, podrían venir esos padecimientos. El ser señalado, señalada por parte de un familiar, un amigo, un vecino, una autoridad, un jefe. Yo no sé. Depende de ello el lugar, el ambiente donde tú te desenvuelvas. Pero cuán importante es que entiendas esto. Debes valorar, disponerte a obedecer la palabra y asimismo valorarla. Cuán importante es entender, cuán importante es poner por obra ello. Y esto no solamente es para aquellos que no se han arrepentido,
sino es para todos nosotros que caminamos, porque las partes de Dios aquí están y siguen. Y hay demandas que son permanentes por parte de Dios. El que persevere hasta el final, este será salvo. No habla de un iniciar y dejar el camino, sino más bien habla de el permanecer. Y la permanencia en este camino a veces puede resultar difícil, porque te encontrarás quizá algún día con señalamientos, amenazas, de que te correrán del trabajo, te van a despedir, de que ya no vas a formar parte de ese círculo entre tus amigos. Quizá te quieran desheredar y decir, o Dios, o tu familia. Quizá tendrás que perder la amistad de un amigo, un compañero, un familiar, un esposo, una esposa, un hijo, qué sé yo. Pero amado, déjame decirte que vale la pena, porque esto tiene que ver con tu alma, con la eternidad. El que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí, decía el Señor Jesucristo. La palabra es la que te puede dar vida. ¿A qué estás dispuesto a partir de ahora? Por la palabra, por Dios. No me lo digas a mí, díselo a Dios. Si hay un compromiso o algo que le quieras decir, a Él díselo. Él te escucha. Él está en medio de nosotros y quiere saber qué hay de ti. ¿Qué hay de ti? Díselo a Jesús. Si has dejado de leer la palabra, si no has tomado esa responsabilidad, si hoy no sientes esa necesidad, ven a Dios y dile: Señor, aún quisiera leerla, pero no siento la necesidad. Mas hoy yo te ruego que pongas en mi corazón la necesidad. Quiero sentir esa necesidad de escudriñar, de leer, estudiar la palabra de Dios. Pídele a Dios. Y si ya lo has perdido, ruégale. Aún si hay indiferencia en tu persona, porque esto suele ocurrir. La gente a veces cree que ya lo sabe todo. Pues puedes saberlo todo, pero no has vivido ni el principio de lo que demanda la palabra. Y es lo que espera Dios. ¿Qué vas a hacer? Díselo a Dios. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, consume mi corazón, mi vida entera para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor, aviva mi corazón, mi vida entera para servirte a ti, mi Señor. Te doy mi fuerza para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Hoy como Isaías, hoy como los profetas, Dios busca a quien aún se comprometa con la palabra para llevarla.
para llevar la palabra de Dios a las personas, a los vecinos, a las colonias, a las naciones, a donde Dios quiera llevarte a ti, a donde Dios quiera llevarte a ti. George Whitefield, compañero de Juan Wesley, recibió una carta de este último mencionado, diciéndole que viniese a predicar a América, y George solícitamente fue, pero al llegar, al abordar aquella embarcación, se encontró con Juan, se cruzaron en el camino con Juan Wesley, y este hombre llegó para predicar la palabra de Dios, pero ya no encontró a su amigo, y recurrió a las iglesias de aquel lugar para pedirles que le dejasen predicar. Mas ellos dijeron: muéstranos tu membresía y qué es lo que predicas. Y al enterarse que predicaba la palabra clara, sin diluir, sin sacarla fuera de contexto, y de que era amigo de Juan Wesley, le dijeron, un hombre le dijo: no predicarás en mi iglesia, y yo me encargo de que no prediques en ninguna iglesia de la nación. Y amado, George Whitefield salió, se fue al parque, después de que le advirtieron que no predicaría en ningún lugar. En aquel parque levantó su voz y comenzó a predicar la palabra de Dios. Comenzó a reunirse la gente, pasó un número de más de 100. A la siguiente semana ya eran más de 1000 personas las cuales se estaban reuniendo con él, porque predicaba la palabra de Dios. No le importó la amenaza, la advertencia, dispuesto estuvo a predicar la palabra. George Mueller, un hombre que amó la palabra de Dios y que levantó varios orfanatorios y llegó a tener más de 20,000 niños, abrazó la palabra de Dios, de la cual dice: he leído la palabra de Dios más de 300 veces y más de 100 de ellas ha sido de rodillas. Y aún tengo hambre de la palabra de Dios. Amado, vuelve tu corazón a la palabra, no solamente para ser un estudioso o un oidor, sino un hacedor. Vuélvete hoy y aún pide la ayuda a Dios. Devuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí, sé todo en mí. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí, sé todo en mí. Envuélveme, Señor, que seas todo en mí. Lléname, Señor, que huela solo a ti. Que seas todo en mí, esa es mi voluntad. Sé todo en mí. Oh Señor Jesús,
muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí, sé todo en mí. Oh Señor Jesús, que muera yo y que vivas tú. Oh Señor Jesús, sé todo en mí. Padre, ven a hacer todo en mí, en cada uno de nosotros. Que tu palabra sea reflejada en nuestra persona, en nuestro conducirnos. Que tu palabra se refleje en el camino, al acostarnos, al levantarnos, al interactuar con la familia, el amigo, el compañero, el jefe. Que se pueda ver reflejada, no solamente en palabras, sino en hechos. Oh Padre del cielo, ven a comprometer los corazones y hallarte corazones necesitados. Corazones necesitados que hoy se quieran comprometer con tu palabra, contigo, a ponerla por obra. Y es que tú sabes, Señor, que lo único que queremos es que la gente se vuelva a tu palabra, que amen tu palabra, que pongan por obra tu palabra. Y ello creemos que no es malo, sino al contrario. Esto es bueno, Señor. Porque si la palabra abunda, si la palabra está en el corazón, habrá verdaderamente personas que te amen, que estén dispuestas a todo por ti. Habrá mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores esposos, mejores adolescentes, mejores todos, Señor. Ven a gobernar entre nosotros a través de tu palabra. Por favor, te lo ruego, que pongas esa necesidad. En el nombre bendito de tu Hijo amado, te lo rogamos y te agradecemos por estos momentos, Señor y Dios. Amén.